Imagínate ser humillada y rechazada por el único hijo al que le dedicaste tu vida, quien te prohíbe ir a su boda para no sentir vergüenza de tu pobreza. Esta madre, con el corazón roto, podría haberse rendido, pero en su lugar, toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Lo que está a punto de suceder en esa lujosa fiesta de bodas es mucho más que una simple revancha. Es el destino cobrando una deuda de hace 20 años, revelando una terrible injusticia y un amor que ni la cárcel ni el tiempo pudieron destruir. Créeme, no querrás perderte el momento exacto en que la justicia finalmente llega de la forma más inesperada. Si no quieres perderte historias con desenlaces tan impactantes como este, que te harán creer en las segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y acompáñanos hasta el final. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre que no reconocía del todo, pero que anhelaba ser. Mateo se ajustó el nudo de la corbata de seda, un gris perla que combinaba a la perfección con el traje de diseño italiano. Una sonrisa ensayada, amplia y llena de autocomplacencia, se dibujó en su rostro. Hoy era el día de su boda, el día en que finalmente se uniría a Lucía y, con ella, a una familia cuyo estatus y riqueza le abrirían todas las puertas que siempre había soñado. El aire vibraba con una electricidad especial, una mezcla de nerviosismo y triunfo que le erizaba la piel. Todo sería perfecto, si no fuera por el pensamiento agrio y persistente de su madre, Elena. Trabajaba como limpiadora. La palabra misma le sabía a ceniza en la boca. Mientras se deleitaba con su propia imagen, un destello de movimiento en el pasillo captó su atención. Allí estaba ella, observándolo desde el umbral de su humilde habitación, con una expresión que él no supo descifrar. La miró de reojo y una ola de irritación lo recorrió. Dios mío, ¿qué pasa con su ropa?, pensó con desdén. Llevaba un vestido sencillo, limpio pero gastado, el que usaba para las ocasiones especiales. Él le había comprado un traje decente hacía meses, con la excusa de que tuviera algo apropiado, pero en el fondo era una súplica silenciosa para que no lo avergonzara. La imagen de ella, una simple limpiadora, moviéndose entre los invitados de la alta sociedad que asistirían a la boda, le provocaba un nudo de pánico en el estómago. Se encogió de hombros, intentando sacudirse la incomodidad. «Estás tan guapo», dijo Elena, su voz cargada de un orgullo genuino que a él solo le sonó a reproche. Se acercó un poco más, y él pudo ver las manos enrojecidas y agrietadas por años de trabajo duro, manos que lo habían criado, alimentado y sostenido, pero que ahora solo le recordaban un origen que deseaba borrar. «Espero que nos hayamos entendido, ¿verdad? Y que no vengas a la boda», la interrumpió él sin una pizca de delicadeza. Las palabras salieron frías, afiladas como cuchillos. «Me da vergüenza ir contigo. Pareces una vagabunda, mamá. Créeme, no quiero que me avergüences frente a los padres de Lucía con tu aspecto miserable». Elena solo apretó los labios. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo, pero mantuvo la compostura. En sus ojos, un universo de tristeza y dolor se arremolinó, pero decidió no darle a su hijo la satisfacción de una pelea. Había gastado tanta energía en buscar el traje perfecto para él. Había recorrido tiendas que nunca podría permitirse, solo para verlo sonreír así. Y ahora, este era el pago. He gastado tanta energía y tiempo, y aún así no aprecia mi cuidado, murmuró para sí misma cuando él le dio la espalda, volviendo a su reflejo. «¿Qué estoy haciendo mal?», se preguntó, un eco de una pregunta que la había perseguido toda la vida. «Siempre he tratado de ser la mejor madre. He cumplido todos sus caprichos. ¿Por qué ahora no me quiere cerca en un día tan importante?». Sintió como su corazón se encogía, un dolor físico, una injusticia que le robaba el aire. Escuchó claramente los últimos preparativos de Mateo en el pasillo, el sonido de las llaves, y luego el golpe seco de la puerta al cerrarse. Fue un sonido definitivo, como si su hijo la hubiera separado no solo de su boda, sino de su vida. «Testaruda», exclamó Mateo para sí mismo al otro lado de la puerta, como si necesitara justificarse. «Espero que tenga el sentido común de no armar ningún lío». Se detuvo un instante en el umbral de la casa, una ligera inquietud revoloteando en su corazón. ¿Debería volver y advertirle una vez más? «No, sí», dijo endureciendo su expresión.
no se atrevería a desobedecer, y con ese pensamiento comenzó a bajar las escaleras hacia su nueva vida. Elena se quedó sola en el silencio del pequeño apartamento, y entonces las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron. Eran lágrimas calientes, amargas, que trazaban surcos en un rostro que había conocido demasiadas penas. Su mente, liberada de la necesidad de aparentar fortaleza, se convirtió en un torbellino de imágenes del pasado. Recordó cada sacrificio, cada hora de sueño perdida, cada hueso dolorido por limpiar los suelos de otros para que su hijo tuviera lo que ella nunca tuvo. Sintió una amargura profunda, el resentimiento de que todos sus esfuerzos parecieran invisibles, subestimados. Se sentía sola, incomprendida, a pesar de haber estado siempre ahí, dispuesta a todo por él. Y sin embargo, mezclado con la vileza de la situación, había un extraño orgullo por el hombre en que se había convertido, y la amargura de no entender sus decisiones. Pocas personas sabían la verdad de su vida. Para el mundo era Elena, una mujer encantadora de unos 45 años que había criado sola a su hijo. Nadie se detenía a pensar en las pruebas que había enfrentado. Los recuerdos la arrastraron de vuelta a las paredes grises del orfanato, el lugar donde su infancia se había desvanecido día tras día. Se vio a sí misma, una niña pequeña, privada del amor y el cuidado de unos padres a los que nunca conoció. Todo lo que tenía eran los juegos crueles y las burlas de los otros niños, huérfanos como ella, pero endurecidos de una manera que ella no comprendía. Se burlaban de su ropa desgastada, de su naturaleza soñadora, humillándola para hacerla sentir aún más vulnerable. Mis hijos nunca estarán desgarrados, tendrán lo mejor de todo, pensaba la pequeña Elena en aquellos días, tragando lágrimas amargas mientras soportaba los insultos. Esa promesa se había convertido en el motor de su existencia. Un día, en el ominoso silencio del comedor del orfanato, el recuerdo se volvió vívido, doloroso. Un grupo de huérfanos mayores se congregó a su alrededor. Julián, un niño alto y delgado con una mirada fría que parecía demasiado vieja para su edad, se dirigió a ella con una sonrisa burlona. Miren a esta, es nuestra pequeña princesita Elena. ¿Y qué ojos tiene, tan grandes? Y no ven nada. Se acercó y la empujó con fuerza. Al mismo tiempo, su cómplice por detrás le puso una zancadilla. Elena cayó al suelo, golpeándose dolorosamente contra las frías baldosas de piedra. El dolor fue agudo, pero la humillación lo fue más. ¡Ay! ¿Por qué vuelven a molestarme?, sollozó la niña, frotándose la espalda magullada. Aquí, entre estas pequeñas almas resentidas, se sentía tan indefensa como un ratoncito atrapado. Su corazón se apretaba de dolor y miedo, y lo más indignante era que ni siquiera entendía qué había hecho mal. ¿Por qué son tan crueles? ¿Qué les he hecho? Los demás huérfanos simplemente se rieron, un coro de risas maliciosas que respaldaba a Julián. Sus burlas eran como cuchillos afilados que atravesaban su tierno corazón. Intentó cubrirse la cara con las manos, pero esto solo los divertía más. Quizás es simplemente tonta, comentó uno de ellos. Patosa, es que no puedes mantenerte en pie, añadió otro mientras la empujaban de nuevo cuando intentaba levantarse. No, no es tonta, solo torpe, dijo Julián, su crueldad alimentándose de la impotencia de ella. Miren cómo se ha manchado. Con un gesto teatral, agarró un plato con los restos de gachas de la mesa vecina y lo volcó sobre la cabeza de Elena. La pegajosa y tibia masa se esparció por su sedoso cabello castaño, pegándose a su piel con un odio deliberado. ¿Te gusta, princesa? Elena solo apretó los puños tratando con todas sus fuerzas de contener las lágrimas. Se había acostumbrado a las humillaciones, pero cada una de ellas penetraba más profundamente en su alma, dejando cicatrices invisibles. Se sentía sola, impotente, incapaz de protegerse de la crueldad del mundo. En ese momento, una de las niñas mayores, Carla, que había estado observando la escena con una sonrisa torcida, decidió unirse al macabro juego. «Oh, ¿es este un nuevo peinado que tienes?», preguntó con falsa dulzura. «Genial, genial. Solo necesitas arreglar la longitud». Carla se levantó de la mesa y el corazón de Elena se heló al ver que sostenía un cuchillo de mesa, de los que usaban para cortar el pan duro. «Por favor, no lo hagas», susurró Elena, sintiendo cómo las gachas comenzaban a gotear por su cuello.
frías y humillantes. «¿Cómo que no lo haga?», respondió Carla, casi cariñosamente. «Me molestan tanto tus mechones largos y bonitos». Con una mano, agarró sin piedad a Elena por los mechones de pelo manchados de papilla, mientras que con la otra, comenzó a cortarlos deliberadamente de manera desigual con el cuchillo sin filo. Los mechones esponjosos caían al suelo, mezclados con la comida, y Carla continuaba su sádica tarea, riéndose de su víctima. El metal tiraba dolorosamente de su cuero cabelludo. «Y también odio tu vestido», dijo Carla, una vez que consideró que el corte de pelo estaba terminado. Con la misma hoja del cuchillo, comenzó a rasgar la tela del ya gastado vestido de Elena, haciendo agujeros y cortes. Los hilos crujían, y la hoja, de vez en cuando, golpeaba su piel, dejando rasguños rojos y ardientes. Cuando finalmente la ropa quedó completamente inservible, Carla pareció calmarse. Empujó a Elena una última vez y regresó a su mesa, satisfecha. Elena se quedó de pie en medio del comedor, temblando, apretando los puños, tratando de tragar el nudo de rabia y dolor que tenía en la garganta. Estaba en silencio, pero en sus ojos se reflejaba una determinación de acero. Le resultaba difícil aceptar que, incluso en ese lugar de desamparados, ella era diferente. Los otros sabían cuidarse a sí mismos, habían desarrollado un caparazón. Ella, en cambio, se negaba a ser como ellos. No sería débil, pero tampoco sería cruel. Al salir del orfanato años después, con la mayoría de edad recién cumplida, Elena estaba decidida a comenzar una nueva vida, a conseguir un trabajo normal y a borrar el estigma de ser huérfana. Pero el mundo no era tan amable. El estigma no desapareció, simplemente cambió de forma, continuando envenenando su existencia. Otro recuerdo, igual de doloroso, surgió de lo más profundo de su memoria. Estaba de pie frente a Ricardo, el dueño de una pequeña cafetería en el Pino Innocento, centro de la ciudad. Era su última esperanza después de semanas de rechazos. Miró al hombre con ansiedad, una chispa de esperanza en sus ojos. Pero Ricardo, un empresario de aspecto severo y mirada escéptica, frunció el ceño mientras estudiaba su solicitud. «Entonces eres de un orfanato», dijo, y la frase no fue una pregunta, sino una acusación. «¿Y por qué debería contratarte a ti? Eres casi como una presidiaria. Prometo que no habrá problemas conmigo. Deme una oportunidad, por favor», dijo. Ella en voz baja, suplicante. «¿Tienes experiencia? ¿Has trabajado en un restaurante antes?», gruñó él, irritado por su sumisión. «¿Por qué parpadeas así? Entiendo por qué tienes miedo, pero no quiero causar problemas. Quiero demostrar». «Oh, claro, ¿quieres demostrar?», la interrumpió Ricardo con desdén. «Siempre buscan excusas, los huérfanos. Esto no es un jardín de infantes. Aquí trabajan personas con experiencia, que no necesitan demostrar su confiabilidad. Una tonta como tú difícilmente podrá manejarlo. Simplemente no tengo a dónde más ir. Si no trabajo», dijo Elena bajando la mirada, reconociendo su inminente derrota. Ricardo reflexionó en silencio, mirándola de arriba abajo, calculando. No había compasión en sus ojos, solo un frío análisis de costo-beneficio. ¿Qué provecho podía sacar de la desesperación de esta chica? Un destello de una idea cruel cruzó su mente. «Está bien, Elena», dijo, arrastrando el nombre como si fuera de mal gusto. «Te daré una oportunidad, pero prepárate para un trabajo duro y un salario que será la mitad de la tarifa estándar. Es un periodo de prueba y te estaré vigilando estrictamente. Si no lo logras, no toleraré fallas». Cualquier otra persona se habría indignado, pero para Elena era un salvavidas. «Gracias, prometo que no te defraudaré», dijo, un torrente de gratitud inundándola. Ese fue el único rayo de luz que tuvo en mucho tiempo. Elena se esforzó, trabajó incansablemente, doblando turnos, limpiando, sirviendo, haciendo todo lo que le pedían y más. Pero los otros camareros no la recibieron bien. Sofía y Valeria, dos camareras que llevaban años allí, la veían como una amenaza, o peor aún, como un objeto de diversión. Le jugaban malas pasadas en cada oportunidad. Una tarde, mientras Elena estaba en la barra, ocupada preparando una larga lista de pedidos, las dos mujeres se acercaron a ella, con un claro desprecio en sus rostros. «Mira a esta, la novata», dijo Valeria en voz alta, para que otros pudieran oír. «Ha estado trabajando por poco tiempo y ya se cree la gran cosa.
Huérfana, escuché que estás molesta por cómo dividimos las propinas, añadió Sofía con un tono burlón, acercándose a ella. Solo pregunté por qué todos reciben lo mismo y a mí ni siquiera me dan lo que gané yo misma, dijo Elena en voz baja, sintiendo cómo la indignación le subía a la garganta. Era injusto. Las camareras experimentadas se quedaban con la mayor parte de sus propinas, dejándola con migajas. Oh, mira, ella solo está tratando de hacer bien su trabajo, se burló Valeria, imitando su voz. Tal vez deberías volver a tu orfanato y jugar con tus lindos juguetes allí, en lugar de meterte en nuestro camino. Sí, añadió Sofía. De lo contrario, puedes arruinar toda la atmósfera aquí con tu insignificancia. Elena intentó tragarse el nudo en la garganta. La humillación era un sabor familiar, pero no por ello menos amargo. Decidió no rebajarse a su nivel. No es mi culpa que me quedara sin padres cuando era niña. Eso no me hace una mala persona, sollozó con la voz quebrada. Y me quedaré aquí, les guste o no. No tengo otras opciones. Sofía y Valeria intercambiaron una mirada despectiva. Luego, Sofía se inclinó más cerca de Elena. Su aliento olía a café y malicia. Veremos cuánto aguantas, susurró. Tenemos nuestros propios métodos para deshacernos de personas no deseadas. Elena se sintió más rechazada que nunca. Era como estar de vuelta en el orfanato. Pequeña, débil, temblando ante el menor ruido. Quería esconderse, desaparecer. Los días, semanas y meses pasaban así, en una bruma de trabajo agotador y acoso constante, hasta que un día, en medio de un ajetreado turno de almuerzo, ocurrió un accidente que cambiaría su vida. Llevando una bandeja cargada, tropezó ligeramente y derramó una taza de té caliente sobre la camisa de uno de los clientes. El pánico la invadió. Miró al hombre, preparándose para una reprimenda, tal vez incluso para ser despedida. Dios mío, por favor, discúlpeme. Derramé sin querer. Permítame limpiarlo, dijo con voz preocupada, sacando torpemente una servilleta de su bolsillo. El hombre, en lugar de enfadarse, la miró con calma. Tenía unos ojos amables y una sonrisa que parecía disipar la tensión al instante. No te preocupes, es solo un pequeño malentendido. La camisa se secará pronto, no me ofendo, dijo, sin rastro de irritación en su rostro. Elena se sorprendió gratamente. Estaba tan acostumbrada a la crueldad que la amabilidad la desarmaba. Gracias por entender. Realmente no fue mi intención. Permítame ofrecerte una compensación por las molestias, ofreció, preparándose para sacar de su bolsillo las pocas monedas que tenía. De verdad, no es necesario, insistió él. Entiendo que estas cosas suceden. Veo que te esfuerzas por complacer a los clientes. Trabajas duro. Solo sé más cuidadosa la próxima vez. Elena sintió una profunda gratitud hacia este hombre. Su amabilidad era un bálsamo para su alma herida. Gracias, respondió ella con un agradecimiento sincero que le iluminó el rostro. Pero, ¿qué tal si me haces compañía como una pequeña disculpa?, sugirió él de repente. Parece que necesitas un descanso. Elena miró nerviosamente hacia su jefe, Ricardo, que justo pasaba por allí. Para su sorpresa, él solo asintió, quizás porque el cliente parecía adinerado e importante. Siéntate, te invito, dijo el hombre, señalando la silla frente a él. No, es necesario, insisto. Elena se sentó tímidamente en la mesa, sintiendo cómo un rubor cálido le subía a las mejillas. El hombre se presentó como Arturo. Despertaba una simpatía inmediata en ella. Era agradable, educado, bien vestido, y no la alejaba con sus modales como otros clientes más desenfrenados. Un verdadero caballero. Su conversación fluyó con una facilidad inesperada. Descubrieron que tenían temas en común, sueños compartidos. Por primera vez en años, Elena se sintió vista, escuchada, no como la huérfana o la novata, sino como una persona. Arturo la invitó a tomar un café después de su jornada laboral, y ella, con el corazón latiéndole desbocado y mariposas en el estómago, aceptó. La jornada laboral pareció interminable. Cada minuto se arrastraba mientras ella esperaba con una mezcla de emoción y pavor. ¿Y si no aparece? ¿Y si me apresuré demasiado? ¿Y si no le gusté en absoluto? Pensaba, la incertidumbre envolviendo su alma como una telaraña pegajosa. Finalmente salió del café. El crepúsculo envolvía la ciudad en un manto púrpura y dorado.
Apenas dio unos pasos por la acera cuando él apareció frente a ella, como si hubiera surgido de un sueño. «Hola, Elena», la saludó con esa sonrisa cálida que ya empezaba a adorar. «Te estaba esperando». En sus manos sostenía un pequeño ramo de rosas rojas. Elena se quedó sin aliento. Nadie le había regalado flores en su vida. Tomó el ramo con manos temblorosas, el aroma dulce llenando sus sentidos. «Nuestra conversación de hoy fue algo especial para mí», continuó Arturo, su voz suave. «Y realmente me gustaría continuarla. Eres muy dulce. Tu sonrisa parece hacer que mi corazón lata más rápido. Y bajo la luz de estas estrellas, te ves simplemente encantadora». Elena le devolvió la sonrisa, un poco avergonzada pero inmensamente feliz. Caminaron lentamente por la acera, sumergidos en su propia burbuja. «No deberías haber gastado dinero en flores. Probablemente son caras», dijo en voz baja. «No te preocupes, mi familia es bastante adinerada», mencionó casualmente Arturo. «Estoy acostumbrado a dar regalos a las personas que aprecio. Espero que estas rosas te muestren cuánto me gustas. Por cierto, ya que he comenzado a hablar de mi familia, ¿por qué no me cuentas sobre la tuya?». El corazón de Elena dio un vuelco. El pasado, ese fantasma que siempre la acechaba, amenazaba con arruinar ese momento perfecto. Se quedó callada un momento, el miedo paralizándola. No quería compartir el estigma de ser huérfana con este hombre maravilloso. Temía ver la decepción o la lástima en sus ojos amables. Así que, con un dolor en el pecho, cambió de tema. «Gracias, Arturo. Las flores son simplemente hermosas. Mejor dime, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?». Arturo, notando su evasiva pero sin presionarla, comenzó a hablar de sus pasiones. La conversación continuó y olvidaron los problemas mundanos. Él le contó sobre sus sueños. Estaba en el último año de la universidad, estudiando economía. Quería construir algo por sí mismo, asegurar el futuro de su propia familia. Inspirada por sus palabras, Elena se abrió un poco y compartió su sueño más profundo. También quería una gran familia, un hogar lleno de amor y risas, todo lo que ella nunca tuvo. Pasaron una noche maravillosa juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, se encontraron bajo la luz dorada de una farola. «Gracias por una noche tan maravillosa», susurró Elena. «La hiciste especial». «Estoy agradecido de que hayas aparecido en mi vida, Elena», dijo Arturo tomando su mano. «Y espero que nuestros sueños se hagan realidad». Él se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, lleno de una promesa silenciosa. Elena le correspondió, sintiendo que ese beso era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que podría, por fin, estar lleno de felicidad. Se separaron, pero en sus corazones ardía el fuego de un nuevo amor. No sabían que las sombras ya se cernían sobre ellos. Desde aquella noche mágica, Arturo y Elena se volvieron inseparables. Se veían casi todos los días, sumergiéndose por completo en un torbellino de amor y felicidad. Cada encuentro estaba lleno de una ternura y una alegría que Elena nunca había creído posibles para alguien como ella. «¿Es todo esto real?», se preguntaba cada mañana al despertar, temiendo que todo fuera un sueño del que tendría que despertar a la cruda realidad de su vida. Cada toque de Arturo, cada una de sus palabras de afecto, le traían una felicidad indescriptible. Sentía que, contra todo pronóstico, había encontrado a su otra mitad. Una tarde, mientras paseaban por el parque tomados de la mano, con el sol del atardecer pintando el cielo de tonos anaranjados, Arturo se detuvo de repente. La miró a los ojos, y Elena vio en ellos una seriedad que le aceleró el pulso. «Elena, quiero decirte algo muy importante», comenzó, y su voz, normalmente tan segura, sonaba extraordinariamente ansiosa. «Te amo mucho. Te has convertido en la persona más importante para mí y no quiero imaginar mi vida sin ti. Quiero estar contigo siempre, amarte y cuidarte». El corazón de Elena latió con una fuerza que creyó que se le saldría del pecho. Lágrimas de pura felicidad brotaron de sus ojos. «Arturo», susurró, su voz quebrada por la emoción, «yo también te amo más que a nada en el mundo». Se abrazaron con una fuerza desesperada, como si quisieran fundirse en uno solo. Mirándose mutuamente con un amor infinito, se sentían completamente invencibles, como si nada ni nadie pudiera interponerse en su camino. Desde entonces, su apasionado romance solo se fortaleció, floreciendo con cada día que pasaban juntos.
Se apoyaban mutuamente, compartían sus alegrías más simples y sus tristezas más profundas. Cada día era una nueva aventura, llena de un amor tan puro y una ternura tan abrumadora que a veces a Elena le costaba respirar. Pero esa felicidad, tan intensa y brillante, era también terriblemente frágil y no podía durar para siempre. Poco después de la romántica declaración de Arturo, Elena descubrió la cruda realidad. Los padres de su amado no estaban nada contentos con la relación que había surgido entre la humilde chica de la cafetería y su querido hijo. La primera señal de tormenta llegó a través de una llamada telefónica. «¿Hola?», respondió Elena, sorprendida por el número desconocido que aparecía en la pantalla del viejo teléfono del café. «Elena, soy Isabel, la madre de Arturo», dijo una voz de mujer, fría y cortante como el hielo. «Vamos a hablar seriamente. Entiendo que estás saliendo con mi hijo, pero necesito que entiendas algo. No eres adecuada para él. Hay muchas chicas como tú, eres solo una huérfana pobre, y no podemos permitir que nuestro hijo tenga una relación así». El mundo de Elena se tambaleó. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Hola, señora Isabel», logró decir atónita. «Entiendo su preocupación, pero le aseguro que no tengo intención de perseguir su dinero. Mi amor por Arturo es sincero. Estoy dispuesta a apoyarlo en todo, bajo cualquier circunstancia. Tal vez si nos conociéramos mejor». «No intentes cautivarme, chica», la interrumpió Isabel con desprecio. «Puedes hablar de amor todo lo que quieras, pero en realidad solo estás tratando de acceder a nuestra riqueza. Nuestro hijo merece algo mejor, y una pobretona como tú, que no puede ofrecerle nada a cambio, no es adecuada para él. Entiendo que tenga dudas, pero no necesito su dinero. Amo a Arturo por sus cualidades, su bondad, su cuidado. Somos felices juntos, y nunca permitiré que el dinero sea un obstáculo para nuestro amor», dijo Elena, intentando mantener la dignidad, aunque por dentro se sentía destrozada. Pero la madre de Arturo era implacable. La llamada terminó con una amenaza velada y dejó una herida imborrable en el corazón de Elena. Ni siquiera se le dio la oportunidad de contar su historia, de demostrar quién era. Fue etiquetada de inmediato como una cazafortunas, alguien vergonzoso que buscaba unirse a la riqueza ajena. «No importa», se dijo Elena, sacudiéndose el dolor. «Lo superaremos. Lo importante es que Arturo me ama y yo lo amo. Juntos lo lograremos». Pero los padres de su amado no se detuvieron ahí. Unos días después de la llamada de Isabel, fue el padre de Arturo, Fernando, quien se presentó en la cafetería. Era un hombre imponente, con un aura de poder y arrogancia que llenó el pequeño local. «Así que, chica, hablemos», comenzó de inmediato sin siquiera presentarse. Agarró a Elena bruscamente del brazo y la arrastró desde el salón principal hasta un rincón oscuro cerca de la cocina. «He oído que sigues viendo a mi hijo, a pesar de nuestra clara desaprobación», dijo. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. «Quiero advertirte que si no dejas de hacerlo, tendrás problemas muy serios. Señor, entiendo que no apruebe nuestra relación, pero soy una chica honesta y decente», dijo Elena, tratando de liberarse de su agarre de hierro. «Nunca he sido ni seré una mendiga. Trabajo. Aspiro a ser independiente. No mezcles tus ilusiones de pobre con la realidad», espetó él, su rostro contorsionado por el desprecio. «No eres nadie, una mendiga que intenta acercarse a nuestro dinero». Ofendida y desconcertada, Elena intentaba proteger sus sentimientos, pero Fernando continuaba insultándola, intentando pisotear su espíritu. Ella se mantuvo firme, tratando de demostrar que era digna de estar con Arturo, independientemente de su estatus, pero se dio cuenta de que nadie iba a jugar limpio con ella. El padre de Arturo, al ver que las amenazas directas no quebraban la determinación de Elena, decidió actuar de una manera mucho más radical y destructiva. Poco después de esa humillante confrontación, Fernando regresó al café, pero esta vez no se dirigió a Elena. Fue directamente al despacho del propietario, Ricardo. «Escucha, Ricardo», dijo Fernando cerrando la puerta tras de sí. «Tengo una oferta muy interesante para ti. Estoy dispuesto a pagar, y a pagar muy bien, si me ayudas a deshacerme de una chica. Se llama...» «Elena, trabaja para ti». Ricardo palideció.
¿Qué exactamente necesita, señor? Tartamudeó sin querer involucrarse en los conflictos de los ricos y poderosos. Sabía que defender a Elena, una simple empleada a la que explotaba, significaría la ruina de su pequeño negocio. Pelearse con gente como Fernando no solo era estúpido, sino también peligroso. Quiero que inventes algo, explicó Fernando con una calma escalofriante. Una deficiencia en la caja, por ejemplo. Encuentra una manera de acusarla de robo y despedirla por eso. Estoy dispuesto a recompensarte generosamente por tu ayuda. Señor, esto puede ser bastante peligroso, además de ilegal. Intentó protestar Ricardo una última vez, una débil punzada de conciencia removiéndose en su interior. No te preocupes por la legalidad, dijo Fernando con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me aseguraré de que todo parezca un accidente. Solo piensa en lo que recibirás a cambio. Será beneficioso para ambos. Piensa en tu seguridad. Después de todo, no quieres meterte en problemas por esta chica, ¿verdad? Ricardo se estremeció. La insinuación oculta en las palabras de Fernando era inequívoca. Era una oferta que no podía rechazar. Está bien, dijo finalmente derrotado. Lo pensaré, pero no quiero problemas ni llamar la atención sobre mi negocio. Elena aún no sabía nada de la siniestra conspiración que pendía sobre su cabeza. No tenía ninguna posibilidad contra la riqueza y la falta de escrúpulos de los padres de Arturo. Pocos días después de la conversación entre Fernando y Ricardo, la trampa se cerró. 2 policías uniformados entraron en la cafetería durante la hora punta del almuerzo. El sonido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos se detuvo abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. ¿Elena?, preguntó uno de ellos, su voz resonando en el tenso silencio. Sí, soy yo. ¿Pasa algo?, respondió Elena con un miedo repentino que le heló la sangre. Se le acusa de robo de fondos de minones. Esta cafetería. Tenemos suficientes pruebas para iniciar un caso en su contra. ¿Cómo?, exclamó Elena, su mente girando en confusión e incredulidad. Nunca haría algo así. Soy honesta y decente. El propietario de este establecimiento, el señor Ricardo, informó sobre una falta de dinero y señaló que usted es la principal sospechosa. Tenemos testimonios y grabaciones de vídeo que respaldan sus palabras, dijo el policía de manera imperturbable, recitando un guión aprendido. Los ojos de Elena buscaron desesperadamente a Ricardo, que estaba de pie detrás de la barra. Esperaba su apoyo, una negación, algo, pero él solo apartó la mirada, con una expresión de vergüenza y cobardía. En ese instante, Elena lo comprendió todo. La advertencia de Fernando, la frialdad de Ricardo en los últimos días, la acusación absurda, era una trampa. Miedo, amargura y una profunda decepción se apoderaron de su corazón. Se sintió traicionada de la manera más vil. Esto simplemente no es justo. No soy culpable. No hice nada malo y ustedes lo saben, jadeó, las lágrimas de indignación corriendo por sus mejillas. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, dijo el otro policía, con una frialdad profesional. El tribunal determinará su culpabilidad o inocencia. Los policías la tomaron del brazo. El contacto frío de las esposas metálicas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido de su mundo derrumbándose. La sacaron de la cafetería, pasando entre las miradas curiosas y acusadoras de los clientes y sus compañeras de trabajo, Sofía y Valeria, que la observaban con una maliciosa satisfacción. Ni siquiera le permitieron cambiarse de su uniforme de trabajo. Mientras la metían en el coche de policía, Elena se sentía rota, aplastada por una injusticia tan monumental que parecía irreal. El dolor en su alma era un agujero desgarrador que absorbía todo lo bueno que había experimentado en su corta vida, especialmente el amor y la felicidad que había encontrado con Arturo. Se dio cuenta de que Luis, quien debería haberla protegido, se había entregado a la corrupción y la traición. El mundo, una vez más, le mostraba su cara más cruel. En los días que siguieron, en la frialdad de una celda de interrogatorio, la pesadilla continuó. Elena, afirmas que eres inocente del robo de dinero, dijo el investigador, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y cínicos. Sí, soy inocente, repitió ella, su voz temblando pero firme. Nunca haría algo así. Necesito contarles sobre cómo el padre de Arturo, Fernando, me amenazó. Me obligó a alejarme de su hijo. Esto es una trampa. El investigador esbozó una sonrisa de suficiencia. ¿Amenazas?
Dices, deberías haber sido más cuidadosa y no pelear con gente peligrosa. Pero me vi obligada. Me amenazaba, me insultaba, insistió Elena, desesperada. Pero al policía no le importaba la verdad. Solo sonrió, continuando su presión psicológica. Todos necesitaban que ella simplemente admitiera su culpabilidad. Era más fácil, más rápido. Escucha, Elena. ¿Entiendes lo que te espera si te niegas a admitir tu culpa? Podemos enviarte a la peor prisión por muchos años. Pero si cooperas, si te declaras culpable, podemos discutir una reducción significativa de tu condena. Piensa en ello. Elena sintió cómo el sufrimiento y la desesperación la invadían. Se enfrentaba a una elección imposible: aferrarse a su honor y arriesgarse a pasar una década en la cárcel, o declararse culpable de un crimen que no cometió para salvar algunos años de su vida. ¿Qué debo hacer? Soy inocente, pero si no me declaro culpable, sufriré más. ¿Por qué no hay justicia en este mundo?, pensó, mirando los fríos ojos del investigador. La investigación avanzó a pasos agigantados, como si todo estuviera predeterminado. En unas pocas semanas, Elena ya estaba en el tribunal. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. El testimonio de Ricardo, un vídeo manipulado que la mostraba cerca de la caja registradora en un momento sospechoso, y el testimonio de Sofía y Valeria, quienes afirmaron haberla visto actuar de manera extraña. Era su palabra contra un montaje perfectamente orquestado. Lo peor de todo fue descubrir, a través del abogado de oficio que apenas le dirigió la palabra, que los padres de Arturo lo habían enviado al extranjero, a un supuesto programa de estudios, sin siquiera permitirle intentar defender a su amada. Probablemente ni siquiera sabía lo que estaba pasando. La habían aislado por completo, debido a las pruebas presentadas y a la admisión de culpabilidad de la acusada, dijo el juez, su voz monótona y sin emociones resonando en la sala del tribunal. El tribunal considera a Elena culpable de robo. Será condenada a 3 años de prisión. Un martillazo, un sonido seco que selló su destino. Dentro de la jaula de cristal de la sala del tribunal, Elena sintió cómo su corazón se desgarraba. Se había convertido en víctima de una implacable maquinaria de corrupción y traición. Se vio obligada a declararse culpable por su propia supervivencia, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que era una mentira que la marcaría para siempre. Sentada en la fría celda después del veredicto, recordaba las palabras de amor de Arturo. Recordaba cómo soñaban con formar una familia, con estar siempre juntos. Sus pensamientos estaban llenos de un amargo sabor a sueños rotos. «Te extraño, Arturo», susurraba en la oscuridad, preguntándose si alguna vez volvería a verlo. Y fue en la sombría monotonía de la vida en prisión, semanas después, cuando una nueva y aterradora realidad se hizo presente. Se sentía extraña, cansada, un mareo constante. Con un pavor creciente, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba embarazada, un regalo de despedida de Arturo, el fruto de su amor, concebido en una de las pocas noches de felicidad que lograron disfrutar antes de que todo se derrumbara. Esta noticia le provocó una mezcla de alegría abrumadora y una preocupación que la helaba hasta los huesos. Entendía que daría a luz en este sombrío entorno, sola y marcada como una criminal. Su hijo nacería en la cárcel, un pensamiento que la torturaba día y noche. El tiempo en prisión se arrastraba con una lentitud desesperante. Cada día era una copia del anterior, una sucesión de muros grises, rutinas humillantes y el constante sonido metálico de puertas cerrándose. Pero dentro de Elena, una nueva vida crecía, un pequeño y obstinado faro de luz en medio de la más profunda oscuridad. Su embarazo fue su ancla y su mayor tormento. La alegría de sentir los primeros movimientos de su bebé se mezclaba con el terror de pensar en el futuro que podría ofrecerle. El momento del parto llegó en una noche fría y tormentosa que Elena nunca olvidaría. Experimentaba un dolor salvaje, un miedo primitivo que la hacía pensar que podría morir en cualquier momento en aquella lúgubre enfermería de la prisión. Se agarraba con fuerza al borde de la cama de metal, sus nudillos blancos, y rezaba en silencio, para que todo saliera bien. «Por favor, ayúdeme, tengo miedo», susurró con los labios secos a la enfermera de rostro agrio que la atendía. «Deja de lloriquear», la interrumpió bruscamente la mujer. «Estamos haciendo nuestro trabajo, levantándonos a medianoche por ti, así que aguanta». Elena se estremeció por el trato grosero, pero se calló,
concentrando toda su energía en su parto y en el pequeño hijo al que aún no había visto. Voy a ser madre, pensaba, una y otra vez, como un mantra. Estoy feliz de que me permitan criarlo y cuidarlo. Haré todo lo posible para que sea feliz, incluso aquí, en este lugar sombrío. Esa determinación la ayudó a sobrevivir. Finalmente, después de horas de agonía, nació un niño sano y fuerte. Lo llamó Mateo, pero la alegría de tenerlo en sus brazos fue efímera. Al poco tiempo, las autoridades se lo llevaron. El bebé fue enviado a un hogar de acogida para lactantes, un lugar seguro, le dijeron, hasta que ella cumpliera su condena. Elena quedó devastada. Añoraba a su hijo con un dolor físico, pero no podía hacer nada al respecto. Pasó 1 año y medio. Gracias a su buena conducta, a que era una joven madre y a la superpoblación carcelaria, su sentencia fue reducida. El día que salió en libertad, el sol le pareció extrañamente brillante, el aire fresco, casi doloroso. Lo primero que hizo fue ir a buscar a su hijo. Pudo llevárselo, pero la repentina libertad apenas alivió la dureza de su vida. Ahora era una mujer soltera, con un niño pequeño y la marca indeleble de haber estado en la cárcel. Encontrar trabajo era una misión casi imposible, pero Elena se mantenía firme, repitiéndose a sí misma: todo saldrá bien. Entraba a cada entrevista con una sonrisa ensayada, tratando de parecer segura, pero en lo más profundo de su ser sentía una ansiedad paralizante. ¿Puedo?, dijo un día, tocando suavemente la puerta de una oficina de recursos humanos. Era su 6ª entrevista esa semana. La encargada, una mujer de aspecto impecable, apartó la mirada de unos documentos y la miró con un desprecio apenas disimulado. «He recibido una carta sobre tu pasado», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Verás, es que, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Apareces con estos antecedentes? No tenemos trabajo para basura como tú». El comentario, lanzado con una frialdad cruel, la golpeó con fuerza. «No soy culpable. Cumplí mi condena y quiero comenzar una nueva vida. Estoy lista para trabajar y ser útil», trató de explicar Elena, su voz temblando. «No me importa lo que digas. ¿Por qué necesitaríamos a una ex convicta aquí? No necesitamos esa utilidad. Lárgate de aquí», dijo la mujer con desprecio, con desilusión y amargura. Elena entendió que no le quedaba otra opción más que aceptar la única oferta de trabajo que nadie más quería: limpiadora por un salario miserable. La determinación, la fuerza de voluntad y su carácter obstinado eran lo único que no la dejaban rendirse. Y también su pequeño hijo, Mateo, estaba dispuesta a luchar, a demostrar que merecían una vida mejor. Con el tiempo, su hijo creció, pero eso no alivió en absoluto la vida de la joven madre. Al contrario, empeoró una situación ya de por sí difícil. Elena trabajaba sin descanso, a menudo en 2 o 3 empleos de limpieza a la vez, llegando a casa agotada, con el cuerpo dolorido, solo para empezar su 2º turno como madre. Un día, regresó a casa después de una jornada de 14 horas. Abrió la puerta con cansancio, esperando solo un breve momento de paz. De repente, Mateo, ya un adolescente, entró en su habitación agitando nerviosamente la mano. «Mamá, quiero un nuevo teléfono», exigió, su voz llena de una impaciencia que bordeaba la grosería. «Todos mis amigos ya han actualizado los suyos y yo todavía tengo este vejestorio. Debes comprarme uno nuevo». Elena suspiró, el peso del mundo sobre sus hombros. «Mateo, entiendo que quieras tener un teléfono nuevo, pero ahora mismo tenemos muy poco dinero. Trabajo en varios lugares al mismo tiempo solo para cubrir lo básico. Por favor, espera un poco más». «¿Y qué? ¿Por qué trabajas tanto si no puedes darme lo que quiero?», replicó él con desdén. «Quizás no estás haciendo suficiente esfuerzo. Los otros padres les compran cosas nuevas a sus hijos, y tú solo hablas de falta de dinero». Al escuchar estas palabras, el corazón de Elena se encogió. Era como si la historia se repitiera. La juzgaban por su pobreza, la culpaban por circunstancias que estaban fuera de su control. Comprendió con una claridad dolorosa que todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, no valían nada a los ojos de su hijo. Parece que nunca recibiría gratitud de la única persona cercana que le quedaba. «Mateo, trabajo tanto para que no pasemos hambre, para cuidarte, pero el dinero no crece en los árboles. No puedo comprarlo todo», dijo ella, su voz ahogada por un sollozo contenido.
su hijo ni siquiera consideraba cuánto esfuerzo estaba poniendo para mantenerlos a ambos. Mateo siempre gastaba sin compasión el dinero que ella ganaba con tanto esfuerzo. Una vez, regresó a casa con una mochila verde brillante que claramente era nueva y cara. «Mateo, ¿otra mochila nueva?», preguntó Elena notando la compra. «Hace solo unas semanas compraste otra. ¿Por qué tantas?». «Mamá, simplemente no lo entiendes», dijo él, con una arrogancia que la hirió profundamente. «Tengo mis estándares. Quiero lucir igual que los demás. Necesito estar a la moda para no parecer un desactualizado. Sabes que trabajo mucho y siempre estoy lista para apoyarte, pero comprar cosas nuevas cada mes es simplemente derrochar el dinero», intentó razonar ella, pero Mateo siempre desestimaba sus palabras, y cuando creció, no dejó de ser un derrochador egoísta. La brecha entre ellos se hizo más profunda. Él empezó a salir con Lucía, una chica de una familia muy adinerada, y su vergüenza por el trabajo y la condición de su madre se intensificó. Una tarde, poco antes de la boda, llegó a casa con un nuevo reloj de pulsera. Cuando Elena, conociendo su valor, comentó lo caro que era, Mateo estalló en un discurso verdaderamente humillante, las mismas palabras que la habían herido esa misma mañana. «Mamá, esto no son solo tonterías. Quiero ser mejor que tú. Tengo una novia de una familia rica y ella merece tener a su lado a un hombre guapo y exitoso. Pronto nos casaremos y me daría vergüenza verte en la ceremonia si sigues luciendo como siempre. ¿No entiendes que tal vez el problema eres tú? Simplemente no eres digna de tener una buena relación. No te has esforzado lo suficiente en construir un buen futuro para nosotros». Elena luchaba por contener las lágrimas. Las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio cuenta de que todas sus enseñanzas, todos sus esfuerzos por enseñarle a su hijo a valorar lo que tienen, habían sido en vano. Su propio hijo repetía las mismas crueles acusaciones que los padres de Arturo le habían lanzado tantos años atrás. Y así, los pesados recuerdos retrocedieron como las olas del mar, dejando a Elena de nuevo en el presente, en el silencio de su apartamento vacío. Momentos después de que Mateo se fuera a su boda, se secó las lágrimas, pero en su corazón solo quedaba un amargo sabor a injusticia, un corazón desgarrado por los fragmentos de sueños rotos. «¿Cómo es posible, hijo? ¿Acaso no soy digna de ver tu boda?», se dijo a sí misma en la soledad. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Una chispa de la vieja Elena, la que sobrevivió al orfanato, a la traición y a la cárcel, se encendió. Una furia fría y una determinación de acero la recorrieron. «No», dijo en voz alta, su voz firme en el silencio. «La vida ya me ha quitado demasiado como para seguir sentada sumisamente en el mismo lugar». Se levantó con una resolución que no había sentido en años. Salió de la habitación, no para llorar, sino para luchar. Media hora después, Elena estaba en una tienda de ropa de moda del centro, un lugar al que normalmente solo entraría para limpiar. Mamsesint probaba un elegante vestido de noche de color azul zafiro. La tela era suave y caía con una gracia que la hacía sentir como otra persona. «Oh, qué belleza», dijo un hombre de aspecto distinguido que pasaba por allí, deteniéndose un momento para admirarla. No tenía ninguna razón para halagarla. Era un cumplido sincero de un extraño. Elena sonrió ligeramente, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Tomó el vestido y, en un impulso, decidió comprarlo. Sabía que era una locura, que costaba más de lo que ganaba en un mes, pero también sabía que ese vestido era un arma. Era su armadura. «Sí, realmente le queda muy bien», intervino de inmediato el vendedor, oliendo una buena venta. «Y por favor, envuélvalo junto con esos zapatos y ese bolso de allí». Media hora más tarde, con sus ahorros de emergencia casi agotados, Elena estaba en un costoso salón de belleza. «Te ves hermosa», dijo el estilista, estudiando su rostro. «Tus rasgos faciales son tan elegantes y tu cabello brilla». «Sí, te convertiremos en una belleza». Elena escuchó con gratitud, pero en sus ojos todavía había un rastro de tristeza. Internamente, deseaba ser siempre así, hermosa, cuidada, como las mujeres modernas que veía en las revistas. Se entristeció al pensar en la vida que se le había negado. Finalmente, salió del salón. Se sentía como una persona nueva, más segura, más fuerte. Tenía ropa de moda, un peinado elegante
y un maquillaje sutil que resaltaba perfectamente su belleza natural. Esa belleza que la dureza de la vida había intentado opacar. Se dirigió al lujoso salón de fiestas donde se celebraba la boda. Al llegar, la atenta anfitriona le abrió la puerta. Los invitados, reunidos en el vestíbulo, se giraron para mirar a la recién llegada. Se escucharon susurros entre ellos. Algunos incluso se pusieron de puntillas para ver mejor a la misteriosa mujer que acababa de entrar. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella, y con un paso majestuoso y tranquilo, entró en la sala. «Mira quién es esa, tan hermosa», susurró alguien. «Sí, pero nunca la he visto aquí antes. Quizás es una pariente del novio», replicó otro. En ese mismo momento Mateo notó a su madre. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Corrió hacia ella, murmurando maldiciones por lo bajo. «¿Qué demonios haces aquí, mendiga? Te dije claramente que no estabas invitada», siseó, su voz llena de veneno. Elena miró a su hijo, y por primera vez, sus insultos no la hirieron. Vio en sus ojos no solo rabia, sino también una pizca de desconcierto, de miedo. Había roto las reglas de su pequeño mundo. Lo miró con una tristeza profunda, pero no reaccionó. Sin decir una palabra, siguió adelante, dejándolo atrás, furioso y confundido. Subió a una pequeña plataforma construida para los brindis. Tomó el micrófono y respiró profundamente, preparándose para hablar. El silencio se apoderó de la sala. «Queridos Mateo y Lucía», comenzó, su voz clara y firme resonando en el salón. «Quiero desearles todo lo mejor en este día tan especial. Que su amor sea fuerte y que la felicidad los acompañe todos los días de sus vidas juntos. Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido, hijo, y me gustaría ser parte de este feliz momento». Mientras terminaba su breve y digno brindis, no pudo contener las lágrimas que brotaban de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Afortunadamente, no todos los invitados la trataron con la frialdad de su propio hijo. Se escucharon aplausos educados, y mientras bajaba de la plataforma, un hombre de unos 40 y tantos años, un invitado de los padres de la novia, comenzó a acercarse a ella. La miró con una intensidad extraña, como si estuviera viendo un fantasma. Se acercó y con una voz que a Elena le sonó vagamente familiar, dijo: «Perdona, pero no puedo perder la oportunidad de invitar a tan deslumbrante belleza a bailar. ¿Me permites?». Elena lo miró con asombro. «Disculpa, creo que te has equivocado. Parece que no nos conocemos». No me he equivocado», respondió el hombre, sus ojos fijos en los de ella, una emoción increíble y dolorosa creciendo en su mirada. «Creo que he estado esperándote toda mi vida». Elena lo miró, y entonces, una comprensión como un relámpago cruzó sus ojos. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El rostro había cambiado, marcado por los años, pero los ojos, esos ojos amables eran los mismos. Eran los ojos de su antiguo amor, Arturo, de quien la habían separado hacía tantos años. «¿Arturo?», susurró, su corazón deteniéndose por un instante antes de latir con una fuerza abrumadora. «¿De verdad eres tú, Elena?», dijo él, su propia voz quebrada. «Finalmente te he encontrado». El tiempo pareció detenerse en ese instante. El murmullo de los invitados, la música suave de fondo, el rostro furioso de su hijo, todo se desvaneció en un segundo plano. Solo existían ellos dos, Elena y Arturo, mirándose a través de un abismo de 20 años de dolor. Silencio y anhelo. En los ojos de Arturo, Elena vio el mismo amor que recordaba, pero también una profunda tristeza, la cicatriz de una pérdida que él también había llevado consigo. «Sí, soy yo», dijo Arturo, acercándose un paso más. Sus miradas se encontraron y se aferraron la una a la otra, como dos náufragos que finalmente encuentran tierra firme. En ese momento, un torbellino de emociones se desató dentro de Elena. La alegría pura e increíble de la reunión, la dolorosa añoranza por todos, los años perdidos, y una chispa de esperanza por un futuro que había creído muerto y enterrado para siempre. «Estoy tan feliz de verte», logró decir, su voz apenas un susurro. «También yo, Elena. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día en todos estos años», confesó Arturo. Continuaron mirándose, y en ese silencio cargado de significado,
Parecía que sus sentimientos, reprimidos durante tanto tiempo, se encendían con una fuerza nueva y arrolladora, consumiendo todo a su alrededor con el fuego de un amor verdadero e inextinguible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dios mío, cuánto te he esperado, murmuró Elena, experimentando toda una gama de emociones, desde la felicidad más extática hasta la ternura más profunda, mientras su corazón latía con una fuerza renovada. ¿Me permites este baile?, repitió Arturo su pregunta, su voz ahora firme, como si quisiera reclamar ese momento que les habían robado. Por supuesto, respondió Elena, una sonrisa temblorosa pero radiante iluminando su rostro. Arturo le extendió la mano. Elena la tomó y sintió una corriente eléctrica, una familiaridad que el tiempo no había podido borrar. Juntos, bajaron del estrado y se dirigieron al centro de la pista de baile. La orquesta, como si sintiera la magia del momento, comenzó a tocar un vals lento y conmovedor. Comenzaron a bailar, rodeados por un halo de luz y música. Sus movimientos eran fluidos, instintivos, como si nunca hubieran dejado de bailar juntos. ¿Cómo has estado?, preguntó tímidamente. Elena, temerosa de romper el hechizo. Bien, respondió Arturo sin apartar la vista de ella. Después de que me enviaron lejos, rompí lazos con mis padres. Me tomó años, pero creé mi propia empresa desde cero. Acumulé mi propio capital. Ahora soy un hombre independiente, millonario, si eso importa. Pero nada de eso tenía sentido sin ti. Continuaron bailando, rodeados por las miradas admiradoras y curiosas de los invitados. Todos miraban hipnotizados a la inusual pareja, cediéndoles instintivamente el centro de la pista. Giraban elegantemente por la sala, y para Elena, era como si estuviera flotando en un sueño. ¿Se ven tan bien juntos?, dijo un caballero vestido con un elegante traje a su compañera. Sí, es simplemente magia, asintió la dama, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Elena sentía cómo su corazón se hinchaba de felicidad y admiración. Una alegría que no había sentido en mucho tiempo. La invadía por completo. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tan viva. Estoy feliz de nuevo con Arturo, pensó con timidez, temiendo que el más mínimo movimiento en falso pudiera desvanecer ese momento tan dulce. Y casi no has cambiado, susurró Arturo junto a su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su espalda. Tan hermosa como siempre. En ese momento Mateo, que había estado observando la escena desde un lado, se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Primero, la humillación de que su madre desobedeciera su orden. Luego, la conmoción de verla transformada en una mujer elegante y segura. Y ahora, este hombre, claramente rico y distinguido, mirándola como si fuera la única persona en el mundo. El desdén y la indiferencia con los que había tratado a su madre durante toda su vida, de repente le parecieron un crimen monstruoso. Vio el amor, el dolor y la historia en la forma en que se miraban, y una comprensión aplastante lo golpeó. No sabía nada de su madre, nada en absoluto. La vergüenza lo consumió. De repente se dio cuenta de que su búsqueda de estatus y aceptación lo había convertido en una persona cruel y superficial, una caricatura del hombre que su madre, a pesar de todo, se enorgullecía de que fuera. No pudo contenerse más. Con un impulso que venía de un lugar de profundo arrepentimiento, corrió hacia el centro de la pista de baile, interrumpiendo el vals. «¡Mamá!», exclamó, su voz rota por las lágrimas que corrían libremente por su rostro. «Lamento mucho mi comportamiento. Por favor, perdóname. Ahora entiendo que mereces mucho más». Elena y Arturo se detuvieron. Ella se apartó ligeramente de Arturo, sintiendo una oleada de emociones encontradas. El alivio de que su hijo finalmente hubiera comprendido sus errores, y la alegría de poder, quizás, comenzar un nuevo capítulo en su relación. «Oscar, te perdono», dijo ella, su propia voz llena de emoción. Usó el nombre que él prefería, en un gesto de paz. «Ha pasado mucho tiempo, pero estoy feliz de que hayas comprendido». Por primera vez en muchos años, Elena se sintió verdaderamente libre. Era como si las heridas que había sufrido durante todo este tiempo, las infligidas por la crueldad del mundo y, lo que es peor, por su propio hijo, finalmente comenzaran a sanar. Arturo, que había permanecido en silencio, observando la escena con una comprensión silenciosa, se volvió hacia Elena y tomó sus dos manos entre las suyas. «Elena,
No quiero perderte de nuevo, dijo, su voz cargada de una seriedad absoluta. Mis padres nos separaron una vez, con mentiras y crueldad, pero eso no volverá a ocurrir. Eres mi mayor tesoro, y quiero pasar el resto de mis días contigo. Quiero llenar cada segundo de tu vida con el amor y la felicidad que te robaron. Permíteme ser tu esposo. La propuesta, hecha allí mismo, en medio de la boda de su hijo, frente a un centenar de desconocidos, fue la cosa más audaz y maravillosa que Elena había escuchado jamás. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de una felicidad tan pura y abrumadora que apenas podía hablar. Arturo, nunca imaginé encontrar un amor así después de todas las pruebas que he pasado, dijo, su corazón rebosante. Estoy tan feliz y acepto tu propuesta. Sí, quiero ser tu esposa. Arturo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, se inclinó y la besó tiernamente. Los invitados, que habían estado observando el drama desarrollarse con la respiración contenida, estallaron en un aplauso espontáneo y entusiasta, mucho más fuerte y sincero que el que habían dedicado a los novios. Elena, Arturo y Mateo se abrazaron los tres juntos, un abrazo torpe y lleno de lágrimas que sellaba el fin de un largo y doloroso capítulo y el comienzo de uno nuevo y esperanzador. Parece que se avecina otra boda, comentó alguien entre la multitud, y las risas y los vítores llenaron la sala. El final de la fiesta fue un borrón de felicidad para Elena. Bailó con Arturo, habló con Mateo, quien no se apartó de su lado, ansioso por escuchar la historia que nunca se había molestado en preguntar, y por primera vez en su vida, se sintió completamente en su lugar. Días después, mientras caminaban por el mismo parque donde Arturo le había declarado su amor por primera vez, él le contó toda la verdad, como sus padres le habían mentido, diciéndole que Elena lo había abandonado y se había fugado con el dinero que había robado, como él, joven e ingenuo, les había creído al principio, pero la duda nunca lo abandonó. Pasó años buscándola sin éxito, hasta que finalmente se rindió a la idea de que la había perdido para siempre, dedicándose a construir su propio imperio, lejos de la influencia tóxica de su familia. Elena, a su vez, le contó todo: la trampa, la cárcel, el nacimiento de Mateo, las luchas, los sacrificios y la dolorosa vergüenza que su hijo le había hecho sentir. Arturo la escuchó en silencio, su rostro endureciéndose de ira por la injusticia que ella había sufrido y suavizándose de amor y admiración por su increíble fuerza. La vida de Elena se transformó. Se mudó con Arturo a una hermosa casa con un jardín lleno de rosas. Mateo, arrepentido y ansioso por enmendar sus errores, los visitaba constantemente, construyendo con su madre la relación que casi destruye. Incluso Lucía, su esposa, al conocer la historia, desarrolló un profundo respeto y afecto por su suegra. Unos meses más tarde, Elena y Arturo se casaron. Fue una ceremonia íntima, en el jardín de su casa, rodeados solo por un pequeño círculo de amigos y, por supuesto, por Mateo y Lucía. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en su rostro no había ni rastro de la tristeza del pasado, solo la serena y radiante luz de la felicidad encontrada. Su vida no borró las cicatrices del pasado, pero les enseñó que incluso después de la noche más oscura, el sol puede volver a brillar. Elena, la niña huérfana, la trabajadora explotada, la madre soltera despreciada, había encontrado no solo una segunda oportunidad en el amor, sino también la justicia y la redención. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio de que la bondad, la resiliencia y el amor verdadero, aunque a veces tarden en llegar, tienen el poder de sanar las heridas más profundas y transformar el sufrimiento en una paz duradera. Qué historia tan poderosa sobre la justicia y las vueltas que da la vida. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el perdón de una madre no tiene límites? ¿O el hijo no merecía una segunda oportunidad? Después de tanta crueldad, cuéntanos qué habrías hecho tú en los comentarios. Nos encantaría leerte. Si esta historia te conmovió y no quieres perderte más contenido transformador que toca el alma, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. No te vayas todavía, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y sigue emocionándote con nosotros. Hasta la próxima historia.